¿Cómo se escucha ahora? Ahora bien, pero ¿Bien? regio. Bueno, vamos a ver. Esto de la connection es el tema del momento, de la época. Cómo estar conectados. La capacidad de la banda ancha. Los servicios que te cobran cualquier cosa y te dan un servicio que es una porquería porque no hay una inversión en hardware. Sí, estaba haciendo referencia al cuento de Cortázar y, bueno, este procedimiento del extrañamiento en la literatura fantástica, ¿no? Que es ver las cosas como si uno las viera por primera vez, ¿no? Con el detalle, con el asombro, ¿no? Y él tiene, me parece que es el libro, ¿cómo que se llama? Tiene un capítulo que es de famas, ¿cómo es? Historias de famas y de... claro, instrucciones para dar cuerda al reloj, instrucciones para subir a una escalera, tiene como muchas instrucciones de cosas que uno hace habitualmente, ¿no? Y como las escribe en esa forma como una instrucción, cómo tenés que hacer para subir la escalera, levantar el pie y la pierna y tal, acá instrucciones para llorar, sí, tan bueno. Todas cosas que uno las tiene naturalizadas, ¿no? Todas las acciones que uno hace naturalmente, que ni las piensa, ¿no? Respirar. ¿Cómo serían instrucciones para respirar? Bueno, no sé si ustedes han hecho algún tipo de curso de yoga o de meditación o algo por el estilo, y lo primero que te enseñan es a respirar de nuevo, ¿no? A respirar conscientemente, ¿no? Cosa que uno hace porque nació respirando y vive porque respira, ¿no? Pero no tomamos conciencia de la importancia de ese acto y cómo se puede hacer de una determinada manera que te sirva para, eh, digamos, conectarte mejor con vos, con el mundo, con el entorno, bajar el estrés y todo ese tipo de efectos, ¿no? Bueno, ese procedimiento se llama extrañamiento, ¿no? Extrañar una acción, en ese sentido, es volverla como consciente, ¿no? Mirarla bajo una lupa, observarla, ¿no? Eh, Mirarla como si uno la viera por primera vez, que es con mucha más atención, con mucho más asombro, ¿no? Eh, Te queda mucho más, digamos, en la memoria porque estás mucho más atento, ¿no? Cualquier cosa que uno hace por primera vez, ¿no? En general está mucho más atento y le deja una huella fuerte que, bueno, cuando uno la repite por centésima vez, entonces, bueno, vas a otra cosa. Bueno, ese es el procedimiento de extrañar, ¿no? Y Cortázar lo utilizaba mucho para escribir sus cuentos. Algo en la cotidianeidad se vuelve raro, ¿no? Se enrarece, ¿no? Y empieza a cobrar otro valor que el que es habitual, ¿no? Y eso nos pasa cada tanto a nosotros, ¿no? Bueno, ¿y por qué íbamos a esto del extrañamiento? No, preguntaba si, Sí. si podía hacer un ejemplo de texto sobre correr o de lo que hablaba antes. Claro, sí, exacto. Cualquier acción, ¿no? Que tenga que ver con verla como por primera vez, eh, tiene que ver con esa idea de extrañarlo, ¿no? El planer, de alguna manera,
está haciendo un movimiento de extrañamiento, porque mira la ciudad como si fuera esto por primera vez, la mira sorprendiéndose frente a los personajes, frente a las situaciones, las escenas, ¿no? Los determinados lugares, ¿no? Tiene el tiempo para detenerse y observar, ¿no? Y dejarse asombrar por lo nuevo, ¿sí? Por lo que no se conoce, por lo que no es habitual, ¿no? Por sorprenderse frente a una ventana que ve una imagen, ¿no? Uno habitualmente camina y va de un lado a otro con un objetivo, ¿no? Eh, Acá Alejandra dice, cuando ibas como turista por la ciudad. Claro, es más, el turista inclusive está más, pero está bien, ¿no? Porque el turista no conoce, entonces va sacando fotos, va, ¿no? Con más detalle, ¿no? Eh, y el viajero tiene que ver con eso, ¿no? Con una figura que mira con más atención, ¿sí? Porque quiere recordar, porque quiere enterarse de qué va la cosa en este sitio, ¿sí? Nuevo, ¿sí? En esta cultura que no conoce, ¿no? Y uno en su misma ciudad puede tener esa actitud. ¿Cuántos lugares uno no conoce de la ciudad? ¿No? Lugares uno nunca, ¿viste? Se los mencionaron, pero nunca fue, nunca los visitó personalmente? Y cuando vas, te sorprendes, ¿no? Si vas con esa actitud, ¿no? Bueno, Yo creo algo de que eso, todos nos merecemos ese viajecito por la ciudad de Buenos Aires a la noche. Mi claro. abuelo siempre hacía eso. Uy, perdón, no se me escucha bien, ¿no? Sí, 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 ahora sí, sí, sí. Totalmente. Perdón. Sí, sí, sí. Y está muy bueno. A pesar de que siempre pasábamos por la Casa Rosada, mi abuelo hacía que se sienta especial y realmente como turista. Claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Bueno, todo eso se ha perdido un poco, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta es otra cosa que pueden empezar a hacer, ¿no? Es más, yo se los iba a tirar después también como consigna, ¿no? Para el diario, ¿no? Como empezar a documentar, ¿no? Con esta mirada, eh, empezar en chiquito, ¿no? Empezar la cuadra de tu casa, ¿no? La cuadra de tu casa, ¿no? Los alrededores de tu casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo son los edificios, las casas, los vecinos, la gente que camina habitualmente, ¿no? Los negocios, quién está en cada negocio, los horarios, ¿no? La gente que va a pasear con el perro, ¿no? Los animales que hay, los pájaros, lo que se escucha, los ruidos, ¿no? De la ciudad, ¿no? En ese lugar donde vos vivís, ¿no? Los distintos horarios en los que hay más actividad y menos actividad, a la noche, durante el día, ¿no? Eh, bueno, empezar a documentarlo, ¿no? Tomar notas, sacar una foto, grabar, ¿no? A ver qué pasa con la mirada de ustedes, empezando por chiquito, ¿no? Después lo podemos ir ampliando a otros lugares, ¿no? Pero empezar a tomar notas de eso, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo, ¿no? Prestando atención en el diario, ¿no? Esto de describir un rostro, un gesto que les llama atención, ver una frase, un cartel, ¿no? Anotarlo. Bueno, tiene que ver con estar más atentos al entorno, ¿no? Esa es una de las, como de los propósitos de llevar este diario, ¿no? Que por supuesto todo eso se procesa mediante la escritura. Es una técnica, ¿sí? Es una técnica de comprensión del mundo, o de intento de comprensión del mundo, ¿no? Bueno, Profe, sí, una consulta. Con respecto a esto justo de la escritura y que también estuvimos hablando la clase pasada y también pensando en que ahora como que se acerca más el tema del ensayo, ¿no? Como que ahora, antes lo mencionábamos y ahora como que ya tenemos que empezar como a pensar en el tema. Quería preguntar, vamos
como a trabajar sobre alguno de los textos que estamos escribiendo en el blog. Digo, como que yo siento que estamos capaz subiendo varias cosas, pero como que no nos estamos deteniendo mucho a tratar de perfeccionar temas como capaz cómo los estamos escribiendo, cumpliendo capaz ciertas reglas de ortografía o no, cosas que después nos vamos a tener que encontrar a la hora de hacer el ensayo y que capaz si no nos damos cuenta lo estamos haciendo, digo, capaz yo pienso que cuando nos escribo mi carta estoy siendo concisa en el mensaje, pero capaz no lo estoy siendo y después en algo que no se puede materializar como una regla ortográfica, ¿no? Digo, en expresar un significado y una idea que yo tengo sobre algo. Capaz yo no me doy cuenta que no lo estoy haciendo, digo, porque yo lo escribo y capaz lo puedo ver como Claro, desde el claro. otro lado. Y entonces capaz seguramente también me encuentre con una dificultad después como para empezar a redactar el ensayo, porque claramente cada uno va a querer ser conciso, darse a entender, que el otro entiende lo que se está queriendo decir. Entonces la pregunta era más sobre como si vamos a empezar en algún momento como a trabajar capaz más en detalle ciertas cosas, Sí, que sí, capaz, nada, eso era. sí. Es más, digamos, se supone que ya empezamos un poquito con el ejercicio de puntuación, que la idea era ahora retomarlo y cerrarlo, ¿no? Pero justamente, estás leyendo mi pensamiento y prácticamente el cronograma, porque la idea era para la que viene que ustedes, además de comentar, el ejercicio de comentar el blog de un compañero, de una compañera, elijan un texto, si puede ser un texto un poquito de los más extensos, ¿no? No necesariamente el más extenso, pero que no sea muy, muy breve, ¿no? Como para poder comentar algunas cosas, y que lo suban al Drive, al documento en Word, ¿sí? No al Excel, sino al otro, que es un documento en Word, ¿no? Cada uno elige un texto y lo sube, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer una lectura, ¿no? Por ahí no todos para la que viene, pero los voy a ir leyendo, anotando alguna cosa referida a esto de la normativa, la redacción, todo lo que tiene que ver más con lo que vos decís, la ortografía, los acentos, ¿no? Puntuación, sintaxis, hay un montón de cosas, tiempos verbales. No vamos a verlas todas de una, tampoco tiene sentido, porque uno, digamos, mejor ir como focalizando en distintos temas, ¿no? Y uno va corrigiendo y editando de a poco, ¿no? Pero sí empezar a identificarlos, ¿no? En el texto propio y en el texto de los compañeros, que por ahí es más fácil. Por eso empezamos con un ejercicio, con un texto que no era de nadie, porque siempre es más fácil ir con un texto que no es propio. Porque uno los problemas o las dificultades las tiene como muy internalizadas. Por eso también lo del extrañamiento se aplica acá. Uno tiene que empezar a ver, yo pongo muchas comas y las pongo en cualquier lado. ¿Y por qué? Bueno, no sé, porque me suena. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es la coma? ¿Dónde va? ¿Dónde no va? ¿Sí? Entonces vamos a ir empezando a ver esto, y yo, a los que tengan más cuestiones, les voy a indicar, es decir, les voy a dar la bibliografía a todos, pero a algunos que necesiten resolver un problema específico, por ejemplo, tiempos verbales, bueno, un ejercicio de tiempos verbales en la bibliografía, con la parte teórica para repasarla, ¿no? Bueno, los tiempos del indicativo, lo del subjuntivo, la correlación de uno con otro, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas que aparece siempre en tiempos verbales? Correlación en tiempo del indicativo y del subjuntivo, ¿no? El pluscuamperfecto del subjuntivo, ¿no? Uno a veces le mete el presente en vez del pasado, y lo mete siempre, siempre, ¿no? En vez de poner que Rabanal, a ver cómo sería, dijo que fuéramos a la isla desierta. Y en realidad pones, Rabanal dijo que vayamos a la isla desierta. Rabanal dijo que vayan a la isla desierta, ¿no? Y en realidad
vos en pasado necesitas decir, o tenés que decirlo, Rabanal dijo ayer, ¿no? Que fueran o que fuéramos, ¿no? Entonces esa confusión, ¿no? Que es muy común oralmente, uno la repite por escrito, ¿no? Y son cosas como muy sencillas, de uno las ve, las identifica, y bueno, ya lo empezás a ver cada vez que lo escribís, ¿no? Y muchas veces te haces una fichita, te lo anotás, ¿no? Y entonces cada vez que repasas un texto, ¿no? Tenés la fichita para decir, ojo con los tiempos verbales, del subjuntivo, el pasado, el pluscuamperfecto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Profe, igual esta de, por ejemplo, Sí, la profesora Reale nos dio una devolución en términos generales, por sí, ejemplo, en el trabajo de la alabanza a la coma. Y ahí ella nos dio ciertas recomendaciones para que tengamos en cuenta a la hora de ver ciertos errores gramaticales que encontró, que hasta ella misma como que se sorprende y dice, bueno, dentro de todos los trabajos que recibí, eh, no había errores enormes, pero se tiene en cuenta el hecho de que hay un par de cositas que corregir y demás. claro. Igualmente, yo creo que en la medida que vayamos subiendo nuestro material, y más si otros compañeros, o sea, nos ponemos a la tarea de poder sumarnos en los comentarios y hacer un par de sugerencias, lo que no me termina de cerrar es qué pretende que hagamos en el Drive, o sea, que subamos Subir el textos texto. propios, textos de compañeros. Un texto propio. Un texto propio. Ok. Por ejemplo, una carta o uno de los textos de lectura, ¿no? De análisis del cuadernillo, o la entrevista del 24 de marzo, o la presentación de ustedes. A elección. Profe, Uno que les guste. perdón, una duda. Sí. ¿Lo podemos como revisar el texto y cuando lo vamos a subir al Drive arreglamos algunas cositas? Lo que quieran. Eso está abierto para hacerlo ahora, para hacerlo después. Lo revisan todo lo que quieren, le cambian, le sacan, le agregan, le revisan la puntuación, le revisan la ortografía, todo lo que quieran. Porque eso también le va a mostrar, bueno, realmente si hay cosas que se les pasan o cosas que en realidad por ahí ustedes no atienden en una primera escritura y después revisándolo sí los descubren, ¿no? Entonces, perfecto. Lo revisan todo lo que quieren y lo suben. Y nada más. Yo voy a empezar a hacer los comentarios y les voy a proponer que ustedes también hagan comentario y empiecen después a revisar cuestiones de los compañeros, ¿no? En principio en el del compañero, después vamos a ir al propio, ¿no? Y los vamos a ir viendo, como van a quedar ahí, los podemos tomar tanto en el horario del encuentro como después, ¿no? Cada uno con una tarea, a revisar puntuación en todo el texto, ¿no? Yo en general trato de marcar algunas cuestiones como principales en uno o dos párrafos, ¿no? Y después ustedes las van revisando en todos a ver si las descubren en todos los párrafos. Ese es el tipo de ejercitación que vamos a ir haciendo. Cualquier problema que tengan, que como decía Alejandra, no, yo de lo que vengo leyendo no veo dificultades muy grandes. No hay nadie que no pueda redactar una oración que redacte una oración que no se entienda. Pues ese es el problema más grande. Cuando tenemos a alguien que le cuesta hacerse entender, bueno, ahí está frito. Tenés que remar muchísimo, muchísimo, porque tenés dificultades que vienen desde hace mucho tiempo. Acentos se resuelven en 2 semanas. 2 semanas de hacer ejercicios. Ortografía en un mes. Puntuación, lo mismo. ¿Sí? Es ponerse, hacer ejercicio, recordar cuál es la regla, no es nada complicado. Así que bueno, eso lo vamos a retomar. Perfecto la pregunta, Martina, porque para la que viene ya va a estar la consigna. Y vamos a tener, no sé si la que viene, pero por ahí la que viene o la otra,
va a participar Mauro Lococo, que es el otro docente que está a cargo de la comisión en este horario, que un poco arranqué yo un poco para digamos, ¿cómo es? No desdoblarnos y hacerlos todos en una comisión. Y la idea era que él fuera participando con algunas actividades más específicas. En este caso, con la corrección nos va a ayudar a corregir textos y marcarles cosas. Y la idea era retomar algunos de esos temas más a nivel conceptual, y que expusiera algo, no le digo como un teórico, pero como hacer un poquito como una charla sobre algún tema. Por ejemplo, la puntuación, por ejemplo, el estilo, ¿no? Y eso nos va a venir bien a todos para ir como fijando los conocimientos sobre esa cuestión. Así que Profe, bueno, disculpa. dime. Quería preguntar si justamente podíamos retomar, o en realidad tengo una duda sobre la argumentación, el texto de las premisas de argumentación, por ejemplo, porque estaba leyendo ayer, hasta que encuentre la página, Sí, em, uy, bueno, estaba leyendo sí. sobre, ay, ¿dónde está? ¿Cuadernillo? No, el cuadernillo hicimos el texto de argumentación, acá está. Pero ayer estábamos trabajando con Ana Kazumi Stals, Ah, sí, que es sí, sí, cómo sí. reaccionar a las culturas colectivas ante la pandemia. Sí, Y bueno, para tomar en cuenta, para hacer mi ensayo, decía la presentación del tema del objeto, etos, la apelación, y lo que me confundió mucho fue que antes hace el planteo de la cuestión argumentativa, logos, y después la premisa. Entonces no estoy muy segura si tomamos bien cuál era la cuestión de premisa, si la estoy confundiendo con la presentación argumentativa. sí. Y lo, Yo estuve viendo los ejercicios que hicieron. ¿Se escucha? Hola, 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 ¿se escucha? Se me quedaron congelados. No, Eh, sí, profe, se escucha, profe. bueno, Se bueno. escucha perfecto. Bien. Y por ahí, vamos a repasarlo. Por ahí podemos arrancar con una argumentación y después verlo de puntuación. De todos modos, lo vamos a ir retomando. En la reunión no podemos ver todos los temas ni todas las consignas, algunas van quedando, y bueno, la vamos a ir comentando más por escrito y demás. Eh, pero sí, cuesta, digamos, ubicar lo que es las premisas, me parece, y uno se las tiende a confundir muchas veces con los argumentos o con la tesis del texto, ¿no? La premisa es algo más general, ¿no? Ustedes se fijaron lo que decía el texto del cuadernillo, ¿no? Lo tengo acá, ¿no? Acuerdos, ¿no? Habla de acuerdos básicos. Las bases de acuerdo constituyen las premisas sobre las que se funda la argumentación. Las premisas son opiniones, creencias, juicios y valores que se presuponen, ¿no? Se suponen que están compartidas con el destinatario del discurso. Se comparten con el destinatario. Yo, autor o autora, comparto esta idea con mis destinatarios, con mis lectores, ¿no? Y por lo tanto no están sujetas a discusión. No, esas son las cosas que no se discuten, las premisas. Porque muchos pusieron, no, porque aparece el tema, la problemática, lo que se va a discutir, lo implícito que se va a discutir o que se va a debatir. No, esas no son premisas, porque no se comparten, ¿no? Si ya hay una discusión, ya no está compartido. Las premisas son como la tierra, ¿no? Como como los cimientos, ¿no? El consenso, ¿no? claro. Yo puedo discutir a partir de algo en lo que compartimos, ¿no? Por supuesto hay premisas que tienen que ver como con todo el campo de la discusión, ¿no? Hay premisas que no son explícitas, que están todas implícitas en cualquier discusión,
y que tienen que ver con las reglas de esa discusión, ¿sí? Es decir, nosotros somos humanos, nosotros nos entendemos a través del lenguaje, o intentamos entendernos a través del lenguaje. Nosotros discutimos de una determinada manera, escuchando al otro y debatiendo sobre sus ideas, ¿no? A partir de ese debate es que nosotros podemos llegar a un acuerdo o a un desacuerdo sobre algo de la cultura, ¿no? Sobre un tema, ¿no? Esas son premisas de la situación de argumentación. Y después está el tema en este caso que tenía que ver con la ortografía española, ¿no? Profe, Sí. los ejemplos, ¿pueden ser considerados premisas? Bueno, hay que ver qué tipo de ejemplo. Porque vio que en los textos que había que leer, que tenían que ver con quién estaba a favor y en contra de que se quitaran, bueno, ciertas palabras del abecedario y todo eso, Claro. daban ciertos ejemplos como para darle más fuerza a su argumento. Sí, sí, sí. Vamos a agarrar el primero, el de García Márquez, ¿no? Que es como el que... Profe, Sí, no, o sea, yo quería agregar y decir justamente que, por lo menos en nuestro grupo, lo que nos pasó, lo que menciona Paula, de que había, por ejemplo, uno de los textos en los cuales como que se notaba que era una discusión bastante académica y los ejemplos en los que se citaban eran otros autores académicos como para sustentar o no lo que estaba diciendo. Entonces, como que capaz, nosotros no sabíamos si esas premisas, digo, premisas dentro de un ámbito académico, porque o sea, se está hablando como dentro de ese claro. círculo, el lector común no lo sabe, no lo conoce, pero está como, se da por entender como que es algo básico dentro de ese campo, Dentro de ese o no. campo. Ahora nos vamos a meter en ese, porque me parece que ya eso tiene más que ver con los términos de la discusión académica y hacia dónde va la tesis del texto, ¿no? Volvamos sobre esta idea, ¿no? Recurso a valores universales, ¿no? El bien, la verdad, la justicia, la razón, la libertad. No son rechazados por ningún auditorio. Después, su definición es tan vaga e imprecisa que las consecuencias variarán con el significado que cada individuo le asigne, por eso un acuerdo sobre los valores comunes debe ir acompañado de un esfuerzo por interpretarlos y definirlos, ¿no? Y si el grupo se dirige si el discurso se dirige a un grupo especializado, como decía Martina, la base del acuerdo será más específica, ¿no? Cada disciplina define su objeto de estudio y los acuerdos y argumentos sobre los que fundamenta esa racionalidad propia, ¿no? Pero tenemos que ver la diferencia, ¿no?, entre estos acuerdos más básicos y la discusión en sí. Que en la discusión va a haber ideas que podemos compartir, pero que también podemos no compartir, ¿no? Porque la discusión, la argumentación, siempre es un tipo de texto que va a tener dos posibilidades, ¿no? Para que haya argumentación tiene que haber alguien que esté a favor y alguien que esté en contra de esa idea. Alguien que pueda decir sí y alguien que pueda decir no. Siempre la estructura de la argumentación tiene que ver con eso, ¿no? Hipótesis y dos posibilidades. Bueno o malo, sí o no. ¿Sí? Y ahí se abre el campo de la problemática, la discusión y la argumentación. Por sí, por no, cada uno elige su posición, ¿no? Y entre esos dos extremos habrá gente que está más en el medio, más tomando argumentos de uno y de otro, más hacia una postura más reflexiva, ¿no? Más como integradora, pero bueno, siempre hay extremos en una argumentación y se pueden ir hacia los extremos, ¿no? Entonces, polémica sobre la ortografía española, ¿no? Botella al mar para el dios de las palabras, ¿no? ¿Cuál sería la
premisa o una de las premisas sobre las que se basa ese texto, ¿no? Que habla de las palabras, ¿no? Y a partir de ahí va hacia el tema de la ortografía, ¿no? Porque está, primero, fíjense cómo el título también organiza, ¿no? El Dios de las palabras, botella al mar para el Dios de las palabras, ¿no? A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta, ¿no? Empieza con un ejemplo. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito, ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos además que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Y arranca con el segundo párrafo. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Bueno, ahí ya nos plantea una premisa. En alguno de los grupos lo pusieron. ¿Cuál sería esa premisa? Nosotros pusimos en una como implícita cuando da el ejemplo, como yo introduciendo, y el cura le dice, ya vio el poder de la palabra, como que, o sea, lo pensamos como, bueno, o sea, está acordando de que todos entendemos de que la palabra tiene un poder importante, entonces, no, o sea, está sobre el ejemplo, ¿no? Digo que no es la situación de la que él mismo habla, pero... Él lo introduce. Todo está perfecto. Introduce. Los ejemplos uno los introduce para tirar una idea, ¿no? El ejemplo es como una muestra que representa una acción, una escena determinada que muestra alguna idea, ¿no? Acá está en la frase del cura, ustedes lo están diciendo, el poder de las palabras, ¿no? Profe, eso no tiene que ver, Sara, que le decía, que eso no tiene que ver con el tema del texto. tiene que ver No con podría- el tema. Tiene que ver con el tema. Habría que ver por dónde está el tema, si solamente en las palabras o en esto de cómo se las deforma y la ortografía, ¿no? Pero para mí, y esto está siempre abierto a discusión, ¿no? No es que mi interpretación es la interpretación, yo lo leo de una manera, ¿no? Y lo vamos acordando entre todos, ¿no? Pero para mí, una de las premisas tiene que ver con eso, ¿no? Porque es algo que podemos compartir, que las palabras hacen a lo humano, tienen ese poder de indicarnos, de alertarnos, de, en este caso, salvarnos la vida, ¿no? Tienen ese poder de la comunicación, ¿no? Del sentido acerca del mundo. Sin las palabras, sin el lenguaje, no seríamos humanos, seríamos otra cosa, animales, probablemente, todavía, ¿no? Si no tuviéramos este lenguaje de las palabras. Después hay toda una discusión que se puede abrir acerca del lenguaje, de los distintos tipos de lenguaje, ¿no? La semiótica. Ustedes, semiótica 1, semiología, ¿no? ¿Qué pasa con el signo? Los signos naturales, ¿existen los signos naturales? ¿No existen? ¿No? ¿Dónde está el sentido en el signo? ¿Sí? La convención. Bueno, todo ahí hay toda una discusión sumamente rica y que está en camino, ¿no? Y la filosofía, ¿no? La filosofía del lenguaje. Bueno, una gran discusión. Pero nosotros no nos metamos en sutilezas tan grandes. Podemos decir que la palabra y el lenguaje, ¿no? La palabra como manifestación, como parte del lenguaje, ¿no? Tiene un poder para nosotros los humanos, que es el poder de ponernos de acuerdo, de
ir para un mismo lado, de darnos cuenta de cosas, de entender fenómenos, de nombrar cosas para poder atraparlas y distinguirlas, ¿no? Esta idea de el Génesis, ¿no? En la Biblia, ¿no? El verbo, Dios, ¿cómo es? Hizo el mundo, ¿cómo es la frase? Y fue el verbo, hizo el mundo, bueno, está ahí, que el verbo es el mundo, ¿no? Que habló Dios y creó el mundo, ¿no? Bueno, para mí ese es como el lugar principal donde se asienta toda la discusión acerca de la palabra y la ortografía y cómo se escribe la palabra y si se puede cambiar o no cambiar, ¿no? Para mí ahí hay una premisa fundamental, ¿no? Profe, sino también, o sea, hablando, ¿no?, desde lo bíblico, cuando habla, como cuando dice autoridad y albedrío, como en la inmensa Babel de la vida actual, como que da por sentado que todos sabemos que Babel está hablando del nombre hebreo bíblico sobre Babilonia. Claro, exacto. Como que ya da por sentado que todos tenemos ese conocimiento de la Biblia. Exacto, las historias que son de la cultura occidental, ¿no? Claro. Todos el Babel querían llegar, ¿no? A hacer es como la historia de la soberbia, ¿no? De una ciudad tan alta que llegara a Dios, ¿no? Y entonces se les cae y eso lleva a que cada pueblo, todos los humanos se desparramaran en distintos lugares y con distintos idiomas y nunca más se pudieran encontrar, ¿no? Yo lo tenía entendida a Babel como como si fuera una analogía respecto al conocimiento, porque era una ciudad que se construía con fines arquitectónicos para poder llegar a Dios, pero para poder llegar a eso, casi la mayoría de la gente que habitaba esa ciudad era gente que tenía conocimiento científico, entre comillas, ¿no? Y por ese motivo como que recibió un castigo por querer aspirar a llegar a Dios a través del conocimiento científico, es que por eso queda destruida la misma. Sí. Es un ejemplo como relacionado con la soberbia humana, ¿no? Con el creer que uno puede llegar a lo divino. Ese me parece que tiene como el sentido principal, ¿no? Con los matices que cada uno le pueda dar a la historia. Ah, mira, a lo mejor debe estar trabajando en el tiempo. Bueno. ¿Qué más podemos decir del texto en cuanto a las premisas? Nosotros también pusimos el tema de, que no está en el primer párrafo, pero dice, jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Como que se sabe como que la ortografía nos da miedo a todos, o sea, como que, digo, o sea, creo que a todos nos pasa que, no sabemos cómo escribir tal cosa, recordamos las reglas ortográficas, no sabes si hay hiato, diptongo, si con ese, como me parece que es como que interpela bastante. Sí, totalmente. Y encima y lo usa eso después como para también dar su posición sobre el tema. Bien, sí, totalmente. ¿No? Ya más metidos en la cuestión que se va a discutir, ¿no? Que es la ortografía, hay acuerdos sobre qué significa la ortografía, ¿no?